La Inmaculada Concepción es una creencia de la Iglesia Católica que dice que María, aunque fue concebida de forma normal por parte de sus padres, fue concebida sin el pecado original ni su mancha. Eso es lo que significa inmaculada, sin mancha. Es importante entender bien qué es esta doctrina y lo que no es. Algunas personas creen por error que se refiere a la forma en que Jesús fue concebido en el vientre de María sin un padre humano. Otros piensan que María fue concebida por el poder del Espíritu Santo, como Jesús, pero eso también es incorrecto. El pecado original significa no tener la gracia santificante y tener una naturaleza dañada. Dios protegió a María de estas cosas por medio de su gracia. Desde el primer momento de su existencia, ella ya tenía la gracia santificante y no tenía esa naturaleza dañada que causa el pecado original como lo tenemos tú y yo. Cuando se habla de la Inmaculada Concepción, se puede ver una referencia en el saludo del ángel a María. El ángel Gabriel le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. La frase llena de gracia viene de una palabra griega kakeritomene, que muestra una cualidad especial de María. La gracia que Dios le dio a María es permanente y única. Kakeritomene es una palabra griega que significa haber sido llenada de gracia y que todavía sigue con esa gracia. Eso quiere decir que María ya tiene esa gracia antes que el ángel la saludara. Según la creencia católica, ella tuvo esta llena de gracia durante toda su vida, desde su concepción. La fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María se celebra con alegría cada año el 8 de diciembre en el rito latino de la Iglesia Católica. También se le llama Solemnidad de la Inmaculada Concepción y es un día de precepto, lo que significa que los católicos deben asistir a misa ese día. Esta fiesta se celebra exactamente 9 meses antes del día en que se conmemora su nacimiento, el 8 de septiembre. La principal razón por la que muchos protestantes rechazan la doctrina de la Inmaculada Concepción y la idea de que María no tuvo pecado es que la Biblia dice todos han pecados en Romanos 3:23. Además señalan que María dijo: mi espíritu se alegra de Dios mi Salvador. Lucas 1:47, y solo un pecador necesita un Salvador. Veamos primero esta segunda cita. María, si necesitaba un Salvador, al igual que todos los descendientes de Adán, ella estaba sujeta a la necesidad de heredar el pecado original, pero por una intervención especial de Dios en el momento mismo de su concepción, ella fue preservada de ese pecado y sus consecuencias. Por lo tanto, fue redimida por la gracia de Cristo, pero de una manera especial, por anticipación. Aunque hay una comparación útil, imagina que un hombre cae en un pozo y alguien lo sacó. Ha sido salvado del pozo. Ahora imagínate a una mujer que está por a punto de caer, pero justo antes de hacerlo alguien la detiene. Ella también ha sido salvada, pero de una manera mejor porque ni siquiera cayó ni se manchó con el barro. Así explican los católicos desde hace siglos cómo María fue salvada por Cristo, recibió su gracia desde el principio, antes de que pudiera ser tocada por el pecado original. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que ella fue redimida de manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. Por eso, María tiene aún más razón por nosotros para llamar a Dios su Salvador. ¿Y qué pasa con Romanos 3:23? Todos han pecado. ¿Significa eso que cada persona ha cometido pecados reales? Piensa en un niño pequeño que todavía no puede razonar. Por definición no puede pecar, porque pecar requiere entender lo que uno hace y querer hacerlo. Las palabras de Pablo pueden entenderse de dos formas. La primera, pueden que están hablando en general de la humanidad, no de cada individuo, lo cual dejaría fuera a los niños pequeños, a Jesús y a María sin tener que nombrarlos directamente. O puede referirse a que todos están bajo el pecado original, lo cual sería cierto incluso para un bebé o para María, excepto que ella, por la gracia de Dios, fue preservada de ese pecado antes de que
pudiera afectarla. Otra objeción es que si María no tuvo pecado, entonces sería igual a Dios, pero eso no tiene lógica. Dios creó a Adán y a Eva, a los ángeles, sin pecado, y ninguno era igual a Dios. Muchos ángeles nunca pecaron, y todas las almas que están en el cielo están sin pecado. No pecar no significa ser Dios, significa vivir en la gracia de Dios. La doctrina de la Inmaculada Concepción fue oficialmente definida por el Papa Pío IX en el año 1854, cuando algunos protestantes dicen que esta doctrina fue inventada en ese momento. No comprenden bien cómo funciona la historia de los dogmas, ni por qué la Iglesia hace en ciertos momentos declaraciones definitivas sobre temas de fe o moral. Muchos creen que una doctrina no existe ni es creída hasta que el Papa o un concilio la declara oficialmente. Pero eso no es cierto. En realidad, las doctrinas se definen formalmente cuando hay confusión o controversia que debe aclararse o cuando el magisterio, la Iglesia en su papel de maestra, podemos ver en Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20, 1 de Timoteo capítulo 3 15 y capítulo 4 versículo 11. Considera que los fieles pueden beneficiarse si se resalta con claridad una creencia que ya existía. En el caso de la Inmaculada Concepción no fue una nueva idea, sino una creencia que los católicos ya sostenían desde siglos. El Papa Pío IX, que tenía una profunda devoción a la Virgen María, quiso definir esta doctrina oficialmente para fortalecer y animar la devoción de los fieles hacia ella. La Asunción es la doctrina que enseña que al final de su vida en la tierra, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, de manera similar a lo que ocurrió con Enoc, Elías y otros en el Antiguo Testamento. Algunas personas piensan que los católicos creen que María ascendió al cielo como lo hizo Jesús, pero eso no es correcto. Cristo ascendió por su propio poder, en cambio, María fue asunta, es decir, fue llevada al cielo por el poder de Dios, no por el suyo propio. La Iglesia nunca ha definido oficialmente si María murió o no antes de ser llevada al cielo. El dogma no depende de ese detalle. Sin embargo, la mayoría de los católicos creen que sí murió. En 1950, el Papa Pío XII, en el documento Munificentissimo Deus, declaró que María, al terminar el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. La idea de una asunción corporal antes del fin del mundo también se sugiere en Mateo capítulo 27 versículos 52 y 53, donde dice que después de la resurrección de Jesús, muchos santos del Antiguo Testamento salieron de sus tumbas y aparecieron a muchos en Jerusalén. ¿Murieron otra vez después? No se sabe. Algunos escritores antiguos de la Iglesia dicen que fueron llevados al cielo, o al menos un lugar de descanso y felicidad temporal llamado paraíso, donde esperaban hasta la resurrección de Cristo. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 16, 22, capítulo 23, versículo 43, Hebreos 11 del 1 al 40, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 6. Después de eso entraron a la gloria eterna del cielo. También existe lo que podríamos llamar una prueba histórica negativa a favor de la Asunción de María. Desde los primeros tiempos los cristianos veneraban las reliquias de los santos, e incluso de muchos de los que hoy conocemos poco. Las ciudades competían por tener los restos de los santos más conocidos. Por ejemplo, Roma conserva las tumbas de Pedro y Pablo, y la tumba de Pedro está debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro. En los primeros siglos del cristianismo, las reliquias eran muy valoradas. Los huesos de los mártires del Coliseo, por ejemplo, eran recogidos y conservados con gran cuidado, pero no existe ningún lugar que reclame tener los restos de María. Se acepta que ella terminó su vida en Jerusalén o tal vez en Efeso, y aunque hay lugares que dicen tener su tumba vacía o temporal, ninguna ciudad afirma tener su cuerpo o huesos, lo cual es muy llamativo. Pero
¿Por qué nadie guardó ni veneró sus restos, siendo ella la más grande de los santos? La respuesta más lógica para los católicos es que no quedaron restos que guardar, porque María fue llevada en cuerpo y alma al cielo, y todos lo sabían. Por eso, no hay ningún lugar en el mundo que hayan venerado sus reliquias corporales. A lo largo de los siglos, los padres y doctores de la Iglesia hablaron con frecuencia sobre lo adecuado que es el privilegio de la Asunción de María. Las razones que se consideraron incluyen su libertad del pecado, su maternidad divina, su virginidad perpetua y, lo más importante, su unión con la obra redentora de Cristo. Este dogma resulta especialmente adecuado cuando se considera el honor que recibió el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento. El arca contenía el maná, o sea, el pan del cielo, las tablas de la ley, que es la palabra de Dios, y la vara de Aarón, símbolo del sacerdocio. Por esos elementos sagrados, el arca fue hecha de manera incorruptible, y el Salmo 132, versículo 8 nos dice: Levántate, Señor, hacia tu lugar de descanso, tú y el arca de tu poder. Si ese objeto recibió tal reverencia, cuánto más María, que es el nuevo arca. Ella llevó en su seno el verdadero pan del cielo, la palabra hecha carne, y el sumo sacerdote de la nueva alianza, Jesucristo. Pero no se trata solo de conveniencia. Si María fue concebida sin pecado original, entonces no debía sufrir la corrupción del sepulcro, que es una consecuencia del pecado, y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19. María cooperó libre y activamente con el plan de salvación de Dios de una manera única. Lucas capítulo 1, versículo 38 y Gálatas capítulo 4, versículo 4. Como cualquier madre, nunca estuvo separada del sufrimiento de su hijo. Lucas capítulo 2, versículo 35. Y la Escritura promete que quienes participan en el sufrimiento de Cristo compartirán también su gloria. Romanos capítulo 8, versículo 17. María vivió un martirio interior profundo, por lo cual es apropiado que Jesús haya honrado con una gloria también única. Todos los cristianos creemos que un día seremos resucitados y transformados en gloria para estar con Jesús para siempre. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 y Apocalipsis capítulo 21 versículo 27. Como la primera persona en decir sí al Evangelio, Lucas 1:38, María es el modelo de todo cristiano y recibió anticipadamente las bendiciones que todos esperamos alcanzar algún día. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Denle like a este video, comenten sus comentarios o sus preguntas. Trato de contestarles a todos mientras se mantengan respetuosos. Suscríbanse a este canal, me ayuda mucho y más que nada comparten este video con sus amigos y familiares que tengan preguntas sobre este tema de la Asunción de María o la Inmaculada Concepción de María. Dios lo bendiga y nos vemos para la próxima.